Saludos y bendiciones a todos nuestros amados hermanos de Palabra de Vida RD. Estamos haciendo otro crossover de lo que nosotros hacemos con hermanos en la fe. Aquí estamos con nuestro querido y amado hermano, el profesor Néstor Díaz, del Teólogo Responde. Y hoy estamos conmemorando una fecha histórica que representa la roca de nuestra fe, donde el Mesías dijo que iba a resucitar y así lo hizo en estas fiestas de las Pascuas de la Resurrección. Así que les deseamos a todos los que nos están viendo una feliz Pascua y que esta Semana Santa que concluye hoy sirva para reflexionar sobre el sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesucristo y por supuesto la gloria que representa que esté resucitado a la diestra del Padre y cuyo todo poder y todo honor haya sido entregado al Hijo. Y entrando de manera inmediata, amado hermano Néstor. Realmente el tema de la fiesta de Pascua, lo que se hacía en la tradición judía, hay mucho paralelismo con el tema de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué fueron las fiestas de Pascua y cómo se conecta con el Mesías? Bueno, la Pascua nace con el Éxodo. Cuando se va a desatar la última plaga, el mensaje que había sido notificado por medio de Moisés al pueblo de Israel es que el ángel de la muerte pasaría por toda la tierra de Egipto y mataría al primogénito de cada casa, incluyendo de animales. Para evitar que el ángel de la muerte matara a los primogénitos de la casa de los hebreos, se sacrificó un cordero en cada casa que se comía en esa noche pascual y se tintaban con su sangre los dinteles en el marco de las puertas frontales de la casa. El ángel de la muerte, cuando veía la sangre, pasaba de alto esa casa. Y la palabra hebrea para pasar de alto es pashach, de donde viene el término de Pascua. Pashach. Peshach o pashach. Pashach. Pashiach. Okay. Bueno, la cuestión es que de ahí se deriva el término Pesach, que es el término para Pascua. La Pascua entonces conmemora no solamente la salvación de los primogénitos, sino también la liberación de la esclavitud, porque después de esa plaga, Faraón los dejó ir. Y por ende ellos tenían que conmemorar cada año en el 14 de Nisan, que cae entre marzo y abril, variando el tiempo, tenían que celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los ácimos, por 7 días, culminando justamente con el día de la Pascua, cuando obviamente se comía esta cena del Cordero Pascual. Entonces, Jesús conecta esto con el nuevo éxodo y con la nueva liberación. Es decir, así como Israel estaba cautivo por los egipcios, nosotros estábamos cautivos por el pecado. Así como el ángel de la muerte pasó por encima de las casas que tenían la sangre tintada, de la misma manera, la ira de Dios pasa por alto nuestras vidas y nuestros corazones, porque tenemos en el frente la sangre de Cristo. Y así como el Cordero Pascual fue sacrificado por las culpas, de la misma manera nosotros vemos en Cristo el sacrificio de nuestra libertad. Así que hay una vinculación tan estrecha que Jesús aprovechó la ocasión para instaurar el sacramento de la Eucaristía, que es en este caso el pan y el vino, representando el cuerpo y la sangre de este nuevo pacto. Esos serían los vínculos. Excelente. Realmente, a lo largo de la historia hay muchas personas que se han proclamado como el Mesías o como la persona que había de venir, Ujú. alegando que iba a resucitar entre los muertos, pero están ahí en sus tumbas. Realmente, la roca de nuestra fe está basada en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es algo que se evidencia porque Él constantemente decía que el Padre me envió y todo lo que Él hacía era con la autoridad que el Padre le daba y con el sometimiento que él tenía. Sin embargo, tanto para creyentes como para no creyentes estaba la incógnita del tema de la resurrección. Si el hombre no resucitaba, entonces era un farsante más. Sin embargo, hoy en día la tumba está vacía y eso es con lo que nuestra fe se goza y se regocija. ¿Cuáles evidencias de esa resurrección nosotros podemos resaltar?
Las evidencias de la resurrección de Cristo, son muchas, pero generalmente se utilizan las siguientes. Primero, tienes la tumba vacía. Esa es la primera evidencia. Tienes la tumba vacía. A diferencia de la de otros avatares religiosos, incluso uno de ellos que pretendió que resucitaría y no pasó, la tumba de Cristo está vacía. Por eso decía un pensador francés, el edificio del cristianismo se ha construido sobre el aroma de una tumba vacía, el perfume de una tumba vacía. La segunda evidencia es la iglesia. En historiografía se maneja mucho un principio epistemológico que tiene que ver con lidiar con las consecuencias de un evento. Antes de yo negar el evento, tengo que lidiar con las consecuencias de ese evento. La iglesia es la consecuencia de la resurrección. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús hubieron otros que pretendieron ser Mesías, que también murieron de forma violenta, pero sus seguidores se desparramaron y desaparecieron. Incluso una figura tan importante como Juan el Bautista, cuyos seguidores todavía se mantenían activos después de su muerte, desaparecieron. O sea, hoy en día no existen. ¿Por qué Cristo? Porque resucitó. Juan no resucitó. Mahoma no resucitó. Confucio no resucitó, ¿entiendes? O sea, Buda los no Budas no resucitó. resucitaron. Por lo tanto, ante esa evidencia bien clara, hay que lidiar con el hecho de la iglesia. La iglesia en sí es una evidencia de la resurrección porque no explicamos cómo diantres pudo mantenerse la iglesia existiendo como tal. No puede ser por el invento de de un grupo de hombres, porque una mentira no se sostiene tan fácil, y menos tan cerca de los eventos registrados. La tercera evidencia son los discípulos de Cristo. Es decir, los discípulos de Cristo murieron violentamente por causa de Jesús, porque predicaron que resucitó de entre los muertos. Ahora, es verdad que hay gente que ha muerto por una mentira. El problema con los apóstoles es que supuestamente ellos se habían inventado la mentira. Nadie muere por lo que sabe que es una mentira. Es muy diferente. La última evidencia, hacia grandes rasgos, sería la que nos dé el apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor. ¿Por qué se hizo cristiano? ¿Porque iba a sacar algún provecho? No. Perdió privilegios e incluso tuvo que morir violentamente por causa de Cristo. ¿Qué cambió a Pablo? Porque era un perseguidor y dejó de perseguir. Respuesta, se le presentó Cristo resucitado. Quedó convencido para siempre. Entonces, la resurrección está evidenciada por esos elementos que he mencionado. Está evidenciada por la tumba vacía, por el hecho consecuencial, que es la iglesia, por los discípulos que murieron por él y por un antiguo perseguidor que terminó siendo cristiano sin tener ningún provecho que sacar. Ahora, Simon Greenleaf, si mal no recuerdo, que era una de las eminencias más grandes que hubo acá en Estados Unidos sobre el tema de derecho jurídico y de teoría jurídica, él era un monstruo en el tema de la evidencia. Él hizo un estudio sobre la resurrección. Él llegó a cotejar, y así lo destaca muy bien Gary Habermas, que ha trabajado mucho el tema, y también Michael Licona. Llegó a decir que hay tres cargas evidenciales en el tema de la resurrección de Cristo. Primero, obviamente, está el tema testimonial a través de los testigos de primera mano y los de segunda generación. En segundo lugar, están las pruebas que tienen que ver con los testimonios extrabíblicos y con las pruebas epigráficas,
que es el testimonio epigráfico, inscripciones, evidencia que apunta. Y en tercer lugar está la evidencia práctica del impacto que genera, que la hemos abordado cuando hablamos de que los discípulos estuvieron dispuestos a morir por él, ¿verdad? Esas son pruebas que por lo menos se pueden revisar en los trabajos de los apologistas que han tratado esa temática, partiendo de la obra de Greenleaf. Para Greenleaf había evidencia de sobra para el tema de la resurrección. Lo único que la resurrección no se replica en un espacio controlado, sino que amerita de un método diferente al método científico, pero que no deja de ser científico, por más que se quiera acusar de que no lo es. Y sí, ante la evidencia de esa prueba del ejercicio método documental, que es al que me refiero, se puede comprobar que históricamente la resurrección es posible. Hay un último elemento que es ya físico. ¿Cómo así? La entropía es una ley, ¿verdad? Es un principio. Pero la entropía es un contador de estados. ¿Qué es lo que cuenta? Los estados de la materia. Lo que pasa es que los estados que cuenta generalmente son los estados de descomposición de la materia, cuando la materia se degrada y se va desintegrando. Pero no existe una ley física que impida la regresión de la entropía. ¿Por qué? Porque la regresión de la materia también es un estado que la entropía debe contar. O sea, para que me entiendan, que un vaso de cristal se rompe en 1000 pedazos, eso sería entropía hacia adelante, pero puede haber entropía hacia atrás, hacia la inversa. O sea que el vaso, los pedacitos de cristal se unan de nuevo, pa, y el vaso vuelve a su estado original. Eso se parece a una de las fórmulas aplicadas en Tenet de Christopher Nolan relacionado con el tiempo. Sí, sí, puede pasar. Porque no hay una ley física que impida por lo menos la regresión de la entropía. Un gato muerto, cuyos órganos colapsaron, sus tejidos se desintegraron y sus átomos se fusionaron ya al entorno alrededor. Bueno, puede pasar que los átomos se vuelvan a reunir, que vuelvan a juntarse las células y que las células con todas las cadenas que generan y las secuencias generen los tejidos y que vuelva otra vez el gato a estar formado completo y que de pronto abra los ojos y comience a caminar y a maullar. O sea que resucite el gato. No hay una ley física que impida eso. ¿Por qué? Porque la entropía es un contador de estados y esos estados a la inversa tienen que ser contemplados. Si yo no los contemplo, estoy mostrando mi prejuicio. ¿Entiendes? Yo tengo que contarlos porque son estados posibles. Lo cual, librado de toda tendencia, me hace llegar a la conclusión de que físicamente hablando, la resurrección no es imposible. Es improbable. Claro, de ahí su carácter milagroso. Es improbable. Es muy improbable que un vaso roto en 1000 pedazos vuelva a ser a su estado original, a la inversa, o que un gato muerto vuelva a vivir a la inversa. Es muy probable, pero no imposible, porque no hay una ley física que lo impida. Así que también físicamente hablando, esa es una evidencia para la resurrección. Para nuestros amados hermanos y oyentes que están compartiendo con nosotros, quizá para algo que no sea tan, pero tan complejo para la comprensión, yo recuerdo una escena donde en la personificación de la película de Lee Strobel, en su proceso de investigación, él decía que los milagros, por ser algo sobrenatural, no se pueden comprobar. Pero Sí, conversó con un filósofo que el nombre no lo tengo en la mano, entre los tantos que entrevistó, que él dijo, bueno, pero no se necesita de un milagro para comprobar el tema de la resurrección. Es un tema de que se haya comprobado de que Jesús murió y que fue visto después de la muerte, eso fue sencillamente como por una vez testigos oculares. el primero que le entrevistó, ¿verdad? Ajá. Ese William Lane Craig, que es uno de los mejores No, yo creo apologistas. que fue el segundo dentro de la película, el Al Dr. segundo, Greg, el sí, segundo que le porque entrevistó. él estaba llamando al Dr. Greg a una conferencia en Jerusalén. Ajá, ajá. Que fue con el que tuvo el debate, el tema de la famosa discrepancia entre los evangelios, que él dijo el tema
de cómo se Ujú. interconectan complementándose, lo que uno sometió. Sí, ¿Sabe porque William qué? Lane hoy en día es uno de los pesados, de los pesos pesados de la apologética. Por supuesto. Y eso que tú me dices con el tema del ámbito jurídico y ámbito legal, también me acuerda a un cameo que le hicieron, pero en la película Dios no está muerto, si no me equivoco, en la parte 2 si la memoria no me falla, al detective retirado, el detective Warner Wallace, que él Sí. era aplicándole las técnicas forenses a los evangelios y dando por sentado que verdaderamente los, los escritos de los evangelios eran documentos fiables y no aplicados del cristianismo, sino desde su excepción en ese momento. Tú sabes que yo tengo, por cierto, dos libros de Warner Wallace. Los Ah, conseguimos recientemente. Evidencia de la resurrección de Cristo se llama uno. Y el otro es Cristianismo, caso resuelto, sí. que es el que él promociona, por cierto, en la película. Muy buen libro, casi lo parece, pero es muy buen libro. Y tú sabes que con respecto a muchos paralelismos que han querido hacer con la historia de Jesús, que Jesús no es más que un rompecabezas, o como decimos en República Dominicana, un arroz con mango, de otras historias sacados de relatos paganos de supuestos hombres que se autoproclamaban Dios, que sufrieron y resucitaron. Nosotros tenemos en Jerusalén la tumba vacía y con todas las evidencias. Ahora, de ejemplos como Horus o Mitras, ¿qué evidencia hay de que murió y resucitó? Ah, ciertamente el mito tiene sus aristas y el mito también presenta un metarrelato discursivo que generalmente nace de la experiencia de los pueblos. Es decir, la mayoría de los mitos de las culturas antiguas y de las culturas que se hallan hoy en día en la edad de piedra todavía, los mitos de las culturas animistas nacen de experiencias prácticas de esos pueblos. Un ejemplo, los habitantes de la Mesopotamia comenzaron a presentar a sus dioses en guerra y que comenzaron a crear relatos míticos de dioses que peleaban con dioses. Esos dioses que peleaban con otros dioses replicaban la guerra que las ciudades-estados en Mesopotamia tenían entre sí. Es decir, si tú escuchas que se habla del dios Marduk combatiendo a Assur, es porque se estaba hablando de cómo los babilonios estaban atacando a los asirios. Entonces, ese relato político se convierte en un relato mítico. La idea de evaluar el sustrato histórico de los mitos es algo que lo propuso uno de los grandes o primeros hermeneutas griegos que hubo antes de Cristo, que fue Evémero de Mesene. De ahí viene el término evemerismo, que es el evemerismo no es más que el ejercicio hermenéutico de poder descifrar el trasfondo histórico detrás del mito. Por ejemplo, tú has escuchado hablar del mito de Teseo y el Minotauro, ¿verdad? Sí, Muy bien. El mito de Teseo y el Minotauro no ocurrió, pero el sustrato histórico sobre el cual se construyó el mito sí. Veamos. Teseo mata al Minotauro, pero el Minotauro, que es una criatura, mitad hombre, mitad toro, vive en Creta, en la isla de Creta, en los dominios del rey Minos, quien es quien encerró a ese Minotauro en un laberinto. Y cada cierto tiempo le ofrendaba sacrificios humanos al darle a vírgenes, varones y hembras, a los cuales se encerraba en el laberinto como un tributo dado al Minotauro. Bueno, eso obviamente no ocurrió, pero lo que sí sabemos es que en Creta, donde nació el mito, había un dios a quien ellos reverenciaban y adoraban, que era un toro, y lo reverenciaban con sacrificios humanos. Entonces, ciertamente eso sí pasó, que se sacrificaban sacrificios humanos al dios de los cretenses, que era un toro. Y de ahí nace, obviamente, la construcción del relato mítico. El mito no es más que un relato prosaicamente histórico que termina revestido con los austeros ropajes del mito.
Lo mismo sucede con los dioses. Por ejemplo, Evemero de Mecene decía que Zeus realmente había sido un rey en el pasado, un rey histórico cuyas hazañas fueron tan grandes que terminó siendo endiosado y convertido en el Zeus de los griegos, pero que él podía ubicar su tumba. Entonces, el evemerismo nos enseñó mucho de que los mitos tienen sustratos históricos. Santa Claus es un personaje mítico que tiene una correlación histórica con un personaje de carne y hueso que realmente vivió, que se llamó Nicolás Ujú. de Lira. No, perdón, Nicolás De, Nicolás de Bari. Nicolás de Bari. de bares, sí. Nicolás de Bari. Ah, que dije Lira, porque hay otro Nicolás de Lira. Sí, Y sí, también, no, que por cierto era devoto él también, católico. sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que Nicolás de Bari es el sustrato histórico para la figura de Santa Claus. Entonces, los mitos remiten a hechos históricos. Yo no puedo discutir eso y por lo tanto yo no puedo banalizar el hecho histórico debido a que a su alrededor se ha construido una suerte de mito o una suerte de mitología. No se puede hacer eso. No se hace. Ahora, Jesús, la historia de Jesús entra en esa categoría. La historia de Jesús, tal y como la conocemos, pese a lo que pueda decir algún que otro experto, no entra en esa categoría. Es posible que el Jesús de, de la dogmática cristiana haya sido entendido mejor a lo largo de los primeros siglos, pero la historia que nosotros hemos recibido es una historia que válida y ciegamente, si se quiere, nosotros podríamos abrazar sin problema. ¿Por qué? Porque tenemos más información sobre Jesús que sobre Alejandro Magno. Para darte un ejemplo, toda la información que tú encuentres en Wikipedia de Alejandro Magno, toda la información, depende de un solo libro. La Anábasis de Flavio Arriano del siglo II después de Cristo. Flavio Arriano escribió la biografía más completa y que ha sobrevivido. Antes de Flavio Arriano, sí se habían escrito biografías sobre Alejandro. Y gente que conoció a Alejandro como uno de sus generales, Ptolomeo, escribió una biografía de Alejandro. Pero lamentablemente ninguna de ellas sobrevivió. Flavio Arriano pudo acceder a ellas y recoger alguna información cuando la cita, pero no han llegado esas fuentes a nosotros. Necesitamos depender de Arriano. Entonces, si toda la información que yo tengo sobre Alejandro Magno descansa en una sola obra, en una sola, de un autor que vivió en el siglo II después de Cristo, 400 años después de la muerte de Alejandro, yo no podría tener tanta certeza en cuanto a los detalles sobre la vida de Alejandro. Pero la cosa no acaba ahí. La anábasis solamente sobrevive en 36 manuscritos. La anábasis. Y los 36 manuscritos que te menciono son copias de un códice, el Codex Pindovanense, que es, creo que era del siglo XII, no, del siglo IX, me parece que era del siglo IX después de Cristo. Y si no me equivoco, creo que todavía con respecto al universo que engloba la Ilíada, hay menos copias todavía. Menos copias. Pero la cuestión es que el Codex Pindovanense es casi 1000 años, casi 1000 años, creo que eran 1200 años posterior a la muerte de Alejandro. Es el códice del que vienen las 36 copias que tenemos de la Anábasis, pero que la Anábasis se escribió en el siglo II después de Cristo, lo cual implica que el Codex Vindovanense, que es el único códice que tenemos de la Anábasis, está separado de la obra original por más de 800 años. El lapso de tiempo es muy amplio. La conclusión de Alejandro Magno yo no sé mucho. Pero entonces Pero, tú,
Escúchame, de continúa. Cristo es diferente. Aquí viene. Cuando yo hago un paralelismo metodológico con el caso de Jesús, la cosa cambia. ¿Por qué? Por ahí yo iba respecto al impacto de Cristo y por qué inclusive tanta importancia en la figura de nuestro Señor Jesucristo, no cuestionándolo, sino poniendo sobre la mesa toda la información de nuestro Maestro, que hasta se dividió la historia antes y después de Cristo. Claro, porque Jesús resucitó, Alejandro no. Es la única explicación posible. De ahí que viene entonces el sustrato material. Cuando yo hago un paralelismo metodológico, por ejemplo, yo descubro que yo no tengo un solo relato, sino cuatro. Cuatro relatos de la vida de Jesús. No uno, cuatro. Esos cuatro relatos fueron escritos en el siglo primero, apenas Pegadito de la fuente. 40 años después. O sea, está separado 40 años, no 400. La copia más antigua, ya oficialmente reconocida, es del Evangelio de Juan del siglo II, una copia muy cercana a los inicios del siglo II, que es el papiro Chester Beatty, una de las colecciones de los papiros Chester Beatty. Y está el papiro John Rylands. John Rylands, creo que ese es el papiro más antiguo. Bueno, la cuestión es que estos papiros son del año, de la primera década del siglo II y son copias del Evangelio de Juan. Se supone que el Evangelio de Juan fue escrito en el 90. O sea, la copia está separada unos 20 años del evento, o no, del registro del evento. Pero el año 90 está separado del año 30 por cuánto tiempo. Del 30 al 90, ¿cuánto hay? Sí, 40 años. Apenas 40 años para el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque los otros evangelios son más antiguos. El Evangelio de Lucas pues, se escribió en la década del 60. 30 años apenas. Ah, 30 sí, años apenas. claro. Ah, Y como el tema del factor tiempo realmente nos apresura un poco en esta ocasión, ujú. ¿qué reflexión final nosotros podemos tener acerca de este impacto de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Y qué mensaje final tú le das a nuestros amados hermanos hoy que conmemoramos su resurrección? Sin duda alguna, el mensaje de la resurrección nos muestra cuatro grandes cosas. Primero, la trascendencia de la figura de Jesús. Su tumba está vacía. Los avatares religiosos, no. Confucio, Buda, Mahoma, etcétera, están en sus tumbas. Hasta Juan el Bautista está en su tumba. Cristo no. Lo segundo es la trascendencia del mensaje cristiano, porque la resurrección de Cristo lleva la garantía de nuestra resurrección, porque Él resucitó nosotros también. En tercer lugar, la trascendencia del impacto cristiano, porque a diferencia del proselitismo del ateo, del LGBT, etcétera, ellos cuentan con una idea, nosotros contamos con una persona que está viva. Y finalmente, la trascendencia del trabajo cristiano, porque el mensaje de la resurrección conlleva de suyo un mensaje evangelístico. Por tanto, id y decid a. Eso es lo que conlleva el mensaje de la resurrección. Confiados en que Él estará con nosotros, predicamos el evangelio porque sabemos que Él está vivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amado. Te agradezco por este tiempo que nos brindaste. Exhortamos a nuestros amados hermanos del Teólogo Responde de Palabra de Vida que sigan en sus devocionales, que sigan buscando la presencia del Espíritu Santo y que Amén. como esa gran comisión que tú acabas de mencionar, que nunca callemos las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, porque nunca sabemos cuál alma necesita ser restaurada a través de esas buenas noticias y cuándo será el último día de una persona que necesite esa salvación. Así que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Gracias de nuevo por tu tiempo. Te bendigo a ti, te bendigo tu ministerio, Señor, a través del Señor Jesucristo. Nuestro amado profesor Néstor Díaz nos acompañó en el día de hoy. Oramos por cada uno de ustedes, hermanos. Feliz Pascua y a la hora que sea en sus respectivos países, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.